Es maravilloso decirles a todos, los amo con todo mi corazón. Dios lo bendiga. Hola, hola, buenas tardes. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo están? Aquí en casita, cerradito, extrañándolos mucho, pero esperamos en Dios que pronto podamos vernos. Se le quiere mucho. Bye, bye. Muy buen día, mis amados y mis queridos hermanos. Dios les bendiga en este nuevo día, en esta mañana. Dios derrame sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Qué gusto y qué placer, qué bendición. Una vez más, juntarnos para hablar la palabra de Dios, para mirarnos así los unos a los otros y juntos de esta manera pues tomar este buen tiempo para ser edificados en la palabra de Dios. Así que quisiera darle un abrazo a todos como si fuera una sola persona y abrazarles a todos ustedes, abrazar a cada uno de los niños de la iglesia, cada uno de nuestros ancianos y nuestras ancianas de la iglesia, a todos, ¿verdad? Darle un abrazo en Cristo, un abrazo afectivo, un abrazo fraterno y dándole las gracias a Dios por cada uno de ustedes, orando para que el Señor nos mantenga firmes, nos mantenga fieles, y a pesar de esta situación adversa por la que estamos atravesando, seguir adelante en Cristo, seguir poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no poniendo nuestra mirada en otras cosas. No podemos desviar nuestra mirada a COVID-19, no podemos desviar nuestra mirada a los que han fallecido lamentablemente, a los enfermos. Sí, obviamente hay que estar orando por todas estas cosas, pedir a nuestro Dios para que en su gracia y en su misericordia Él siga bendiciéndonos. Así que es un gozo, hermanos míos, una vez más poder abrir la palabra de Dios en esta mañana y compartirla con cada uno de ustedes. Les animo a que estén buscando siempre, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube las predicaciones. Si quiere oír las que son más viejitas, pues las oye también. Y por supuesto, predicaciones de otros pastores, queridos consiervos, que también sé que traen predicaciones maravillosas y que son para edificación. Les recuerdo, hermanos míos, algo que les había ya dicho, y es que haga una lista, si así lo desea, creo que es lo mejor, de familias, de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin. Hacer esa lista de personas para estarle mandando mensajes evangelísticos que le estaremos enviando a toda la iglesia, con el propósito particular de que lo compartamos con nuestros amigos inconversos. Porque nosotros, por ejemplo, que tenemos en nuestro programa de evangelización, salir a evangelizar, a tocar puertas casa por casa, un día a la semana, los viernes específicamente, y no podemos hacerlo, entonces tenemos que buscar una vía de hablarle a la gente. Recuerde que estos tiempos, por lo que estamos atravesando ahora mismo, es un terreno muy fértil, digámoslo así, para que la gente quiera escuchar la palabra de Dios, quiera escuchar algún mensaje de Dios. Y es un terreno fértil para predicarle la sana doctrina, pero también es terreno fértil para que la gente oiga de todo, de tal manera que podamos
predicar la palabra de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento, a la salvación de sus almas. Así que les animo, hermanos míos, a que lo hagamos así, y sé que va a ser de mucha bendición, y ojalá que al regresar en el tiempo que Dios nos permita hacerlo, a tener otra vez nuestros cultos en los templos, en el templo, pues podamos ver a gente, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de esa gente allegada a nosotros, que viene a la iglesia porque escuchó la palabra de Dios e hizo decisión para Cristo. Y eso es maravilloso, eso sería fantástico, sería una de las cosas maravillosas que pudiéramos experimentar al regresar a las iglesias, y así ver entonces la maravilla de Dios, de lo que el Señor quisiera hacer, lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona. No solamente habrá gozo en el cielo en el momento que la persona hace decisión para Cristo, sino que para nosotros también en el regreso encontraremos gozo en nuestros corazones. Quiero invitarles entonces ahora a que abramos la palabra de Dios en el libro de Esdras, el capítulo número 10. Libro de Esdras, capítulo número 10, y vamos a leer solamente versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 del libro de Esdras, capítulo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mientras oraba Esdras y decía y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Vamos a orar. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tus muchas misericordias con nosotros. Gracias, mi Señor, por otra vez poder abrir tu palabra y que ella pueda ser de ayuda y de bendición a nuestras almas. Señor del cielo, te suplico que mires a cada creyente, Señor, cada hermano. Mira a cada familia, Señor. Bendícele, ayúdales. Prospérale, Dios del cielo. Provee, Señor, para sus necesidades, todas, cualesquiera sean, oh mi Dios. Gracias, Padre bueno, porque en esta hora cada hogar se convierte en una iglesia, donde la familia, Señor, se reúne, padres e hijos, la familia inmediata que esté allí para oír tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos edifiques y que tú nos bendigas. Gracias, Señor bendito, por tu amor maravilloso. En el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que habláramos en esta mañana, mis amados hermanos, acerca del tema tomado literalmente, hermanos, de lo que dice el versículo número 2 del capítulo 10 que acabamos de leer en el libro de Esdras. Y dice este hombre que menciona aquí la palabra de Dios en el versículo número 2, que mientras estaba Esdras orando al terminar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mientras oraba, dice el primer renglón del versículo 1, dice la palabra de Dios que este hombre llamado Secanías le dijo a Esdras,
sí, ciertamente hemos pecado, hemos hecho cosas que a Dios le ha desagradado, y ciertamente así es. Y dice la palabra de Dios aquí que este hombre dijo al final del versículo: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Leímos los versículos 1 y 2 del capítulo número 10. Y aunque sí vamos a hablar y vamos a tomar en cuenta, obviamente, estos dos versículos que acabamos de leer, realmente vamos a ver el capítulo número 9 del libro de Esdras. El pueblo de Israel, o una parte del pueblo de Israel, un remanente del pueblo de Israel, está regresando de Babilonia para reconstruir el templo y están enfrascados en eso. Ya previamente Zorobabel había venido para poner los fundamentos y ahora Esdras da continuación a ese trabajo. Y eso es parte de lo que miramos, de lo que Dios nos va diciendo, y al llegar al capítulo 9, pues encontramos entonces una parte, más adelante como vamos a ver, por un lado un poco doloroso, pero también por otro lado arrepentimiento. Y cada vez que la palabra de Dios nos habla en este sentido, tenemos que recurrir, debemos dar una mirada retrospectiva, dar una mirada atrás, para ver lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Pero, entre tanto miramos estas cosas, nosotros sabemos, nosotros los humanos, por naturaleza somos fatalistas, muchos así somos. Otras tantas veces somos muy negativos y solemos ver solo la parte oscura de una situación X. Muchos, pensando de esta manera, han tirado por la borda aspectos que han sido de los más importantes en sus vidas. Si se nos presenta, por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea inusual, pues ya creemos que es un tumor maligno que tenemos. Si nos ocurre un episodio de eso, como solemos decir, un bajón de azúcar o como decimos los dominicanos, pues ya creemos entonces que definitivamente somos diabéticos y nosotros mismos nos declaramos como tales. Si se nos presenta un malestar estomacal, podemos confundirlo con que eso es de seguro una apendicitis. Y hasta cuando vamos al hospital, ya los vecinos que nos vieron que salimos para el hospital medio llorosos por el dolor, ya piensan y se quedan con la idea de que es una apendicitis. Y se riega que fue apendicitis definitivamente cuando llegamos al médico. Entonces dicen, no, usted tiene un asunto estomacal, un problemita estomacal, le dan algo digestivo, le dan una cucharada de Pepto-Bismol para poner un nombre de un medicamento, y a los 5 minutos está bien. Y así somos. Pero no es usted o soy yo, es que somos los humanos, en una buena parte somos así. Entonces, son pocos los que minimizan los efectos y las posibles consecuencias de las cosas que nos ocurren. Esto es por un lado.
Por otro lado, y sobre todo en las cosas espirituales, debiéramos ser siempre positivos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Usted y yo como creyentes, creo que usted sabe que Dios está del lado suyo por el hecho de que usted es su hijo. Dios está de su lado, Dios siempre está con nosotros. Y hablo para usted y para mí como creyente porque se supone que acudimos a Él en arrepentimiento y hemos puesto sinceramente la salvación de nuestras manos, de nuestras almas, en las manos de Él. Y por eso entonces nuestra confianza en nuestro Dios siempre está ahí. La palabra de Dios nos enseña que así debiéramos caminar y que así debiéramos ser. Hablando del pueblo de Israel, la palabra de Dios es enfática en señalar que todos los sufrimientos y todos los problemas del pueblo de Israel fue por desobediencia y fue por rebeldía. Fue por rebeldía y desobediencia. Dios le advirtió a su pueblo que tendría un seguro castigo si desobedecía a sus mandamientos, como también le prometió seguras bendiciones si era obediente a su ley, a sus preceptos, a sus mandamientos. Esdras entonces lo que está tratando precisamente en su libro es, como decíamos, del regreso del pueblo de Israel, o más bien un remanente, porque no todo el pueblo, ¿verdad? Hay aquí una parte interesante que debemos recordar. Hay un grupo que se quedó y no vamos a poner esto como una crítica, pero quizás debieron actuar de otra manera. Hay un buen grupo de gente, una buena parte, la mayoría que se quedó, y muchos se quedaron por una razón. Tenían sus intereses ya. Allí habían comercializado, habían hecho familia, habían hecho una serie de cosas, tenían muchos compromisos, estaban muy comprometidos y se quedaron y no regresaron. Pero esa es otra historia. Les decía ya que años antes Zorobabel había venido, había puesto los cimientos, ¿verdad?, del templo. Y ahora entonces Esdras, como sacerdote y como escriba, pues es el que viene a seguir trabajando y por supuesto viene con otra misión. Además de ayudar y guiar la construcción del templo. Y es el hecho de ocuparse de manera muy particular de la restauración espiritual del pueblo. Fíjese que de nada servía que se reestructurara, se reedificara el templo, si los hijos de Dios y el pueblo de Israel no iba a estar allí para ocupar aquel espacio. Se debía hacer las dos cosas de manera simultánea, pero sobre todas las cosas, ayudar al pueblo a levantarse espiritualmente. Y ese es un principio establecido en la palabra de Dios. Es un principio establecido desde el libro de Génesis hasta el último libro, Apocalipsis. Así lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Dios dice tantas veces, a mí no me importa mucho el hecho de que ustedes me estén haciendo sacrificios, de que estén haciendo holocaustos, de que estén haciendo, es decir, esos aspectos sí son importantes, pero todo va a depender del nivel de santidad con que se haga eso. A mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que haya un corazón contrito y humillado, y entonces yo acepto ese sacrificio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios no habita en templos hechos de manos humanas, de manos de hombres. No, porque nosotros somos el templo de Dios. Pero nosotros los humanos ponemos nuestra atención más en los asuntos materiales que en las cosas espirituales. Porque un día
esto material, mi cuerpo o este mundo, todo esto será destruido. ¿Qué es lo único que va a sobrevivir? Lo que yo tengo en mí de Dios, lo que este mundo tiene en sí de Dios. ¿Qué tenemos tú y yo de Dios? La salvación de nuestras almas. Eso es lo que va, eso es lo imperecedero. Y eso es lo que a Dios le interesa, porque tú y yo somos lo que vamos a estar un día delante de Dios, honrándole, glorificándole por la eternidad. Allí no vamos a tener un templo. Acuérdate que no vas a llevar tu carro, o sea, del año, o sea, viejito. No vas a llevar los trajes costosos o menos costosos. No vas a llevar los zapatos de marca que te costaron una cantidad de dinero. O los zapatos simples que tiene, baratos. No vas a llevar nada de eso. No vas a llevar el reloj caro, no vas a llevar el anillo caro, no vas a llevar la corbata cara, no vas a llevar nada de eso. La casa hermosa que tienes, tampoco, todo eso se queda. Ahora, tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, sí estaremos entonces con nuestro Dios un día eternamente y para siempre. Entonces, capítulo 9 del libro de Esdras, decíamos que por un lado encontramos que es un poco triste por todo lo que vamos a ir mirando. No hemos leído todavía, vamos a ir leyendo parte a parte. Y porque Esdras entra en un estado de tristeza profunda por la condición espiritual del pueblo de Israel. Y este hombre piadoso, al saber del pecado del pueblo de Dios, no le queda otra cosa que confesar los pecados a Dios y buscar el arrepentimiento de ellos y en consecuencia tomar decisiones espirituales para estar en paz con Dios. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios anhela, lo que Dios quiere. Vamos a ver entonces algunas enseñanzas que encontramos en este capítulo 9 y en los primeros 2 versículos del capítulo 10 que ya leímos hace un momento. Leamos versículos 1 y 2 del capítulo número 9 del libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios así. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Wow, qué descriptivos son estos príncipes, estas personas que están preocupadas por la situación espiritual del pueblo de Israel. La primera enseñanza entonces que encontramos aquí, mis queridos hermanos, y es que en medio de esta terrible situación hay una iniciativa de querer agradar a Dios. Hay una iniciativa de querer agradar a Dios. Siempre, mis amados hermanos, si en nuestra vida no hay una iniciativa de buscar a Dios, y sobre todo cuando yo reconozco que he pecado delante de Dios, eso es tan importante, tan importante.
Esa iniciativa, digamos que no es que viene quizá de mí mismo por lo que yo soy, sino que el Espíritu Santo en mí llama mi atención, me constriñe el Espíritu Santo y me lleva a que busque en Dios el arreglar mi vida, el arreglar mi condición espiritual. Y lo primero que miramos aquí es entonces esto, una parte positiva, una parte buena, porque no habrá otra manera de que alcancemos lo que Dios desea, lo que Dios quiere, si no tomamos esa iniciativa de agradarle a Él. Recuerde que estamos hablando lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 10, que dice la palabra de Dios que a pesar de todo eso, aún así, hay esperanza para Israel. Y no puede haber esperanza para ti y para mí, mi querido hermano, aún cuando digo esperanza, no estoy hablando de condenación. Estoy hablando de que tú y yo nos pongamos en paz con Dios cuando sabemos que hemos faltado, que hemos pecado delante de Dios, que el Espíritu Santo me impulse para tener esa iniciativa de agradarle a Él, de buscar el arreglar mi vida con Dios. Cada día de la vida nosotros tenemos que hacer eso. No es que tú y yo estamos pecando deliberadamente en cosas serias, cosas graves, cosas profundas. Pecado es pecado, obviamente, pero también vamos a utilizar aquí el sentido común espiritual, ¿verdad? No es como la iglesia tradicional quiso categorizar el pecado y ponerle pecados veniales y pecados capitales o mortales. No, pecado es pecado. Ahora, tú y yo sabemos que es a lo que nos referimos. Cada día yo voy a pecar, cada día yo peco. Ya hoy yo pequé delante de Dios. ¿Por qué razón? Por mi condición humana, por mis debilidades, por mis limitaciones. Algo, ¿verdad? Que hago, algo que vi, algo que oí, algo, qué sé yo, lo que sea, muchas cosas. Somos pecadores. Esa es nuestra condición por nuestra naturaleza caída. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es otra cosa, ¿verdad? Yo debo tomar esa iniciativa de querer agradar a mi Señor, de querer agradar a Dios. Y cuando cometemos una falta delante de Dios, uno de esos aspectos importantes es que nosotros entendamos, nos demos cuenta, el Espíritu Santo llame nuestra atención de lo que hemos hecho y que no ha estado bien. Entonces, es importante que yo tenga esto siempre bien en mente. El versículo número 1 que acabamos de leer de Esdras, el capítulo número 9, note que dice la palabra de Dios, si está conmigo y si tiene su Biblia en mano, dice la palabra de Dios, se menciona al pueblo, sacerdotes, levitas. Es decir, menciona aquí a todo el mundo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, 2 puntos dice ahí. Y dice entonces, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. No solamente era el pueblo, sino que dice allí la palabra de Dios que eran sacerdotes y levitas, es decir, la gente espiritual, los líderes espirituales. Es decir, que cuando los hombres de Dios no hacen la diferencia del resto del pueblo, es una muestra que todo va de mal en peor. Esa es la realidad, esa es la verdad. Le pongo un ejemplo del Nuevo Testamento,
que todos conocemos, cuando en la iglesia en Corinto había un problema, había una situación de incesto, muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Algo que dice el apóstol Pablo, eso es tan bárbaro que ni siquiera entre los impíos eso se menciona. Y está pasando aquí, en el seno de la iglesia, y nadie dice nada. Dice el apóstol Pablo, ustedes están envanecidos. ¿Qué significa eso? Vacíos. Ustedes están demostrando que no tienen conocimiento absolutamente de lo que dice la palabra de Dios, no tienen un mínimo de conocimiento de lo que Dios, de cuál es la voluntad de Dios, de cuál debiera ser la práctica espiritual, bíblica, la vida de un creyente. Ustedes no tienen idea de eso. Eso es lo que le está diciendo en parte el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que no aparece una persona que levante la voz de alarma? Y están dejando pasar algo que es tan grave. Nadie dice nada. Entonces, la iglesia se supone que alguien estaba allí como líder. Se levantaban ancianos que eran los que dirigían la iglesia, dirigían la grey, la congregación, gente que eran preparada por los misioneros que habían estado trabajando allí. En este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo. Entonces, la gente que se quedó allí a cargo está mirando esto y sea por la razón que fuera, él o los líderes espirituales de la iglesia, digamos como decimos nosotros la expresión, se hacían de la vista gorda. Otro caso es, usted recordará que cuando el apóstol Pablo notó lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, y eso está registrado en la epístola a los Gálatas, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Llamó a Pedro inmediatamente. Ipso facto le dijo, ven acá, Pedro, tú no puedes estar actuando así. ¿Cómo es que cuando nosotros estamos aquí, entonces tú te comportas como si fueras el mejor evangélico? Y cuando vienen entonces la gente de la circuncisión, te pasas con ellos y te parece entonces el mejor judaizante. Por fin, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú defiendes? ¿Cómo es que te vas a comportar definitivamente? Y Pablo inmediatamente le puso coto y costo a todo aquello. Porque era necesario que así fuera. Entonces, si él o los líderes en el pueblo de Dios, cuando hay cualquier situación, no van a hacer nada, entonces, imagínense, por eso estamos mirando en primer lugar el hecho de que había un grupo, por la gracia de Dios, que se levantó. Gente preocupada porque las cosas caminen como tenían que caminar. Gente preocupada para que el pueblo de Dios camine en la santidad que debía caminar, tomando esa iniciativa. Hermanos, tenemos que tomar iniciativas espirituales para nuestras vidas. Se enfrió porque no está leyendo mucho la palabra de Dios. Confiamos que el Espíritu Santo le anime y que el Espíritu Santo le preocupe a tal grado que usted se anime y que usted tome la iniciativa de empezar a leer la palabra de Dios. Estamos en un tiempo maravilloso, hermano, para leer la palabra de Dios. Mire, lea en una semana 80 capítulos. Léalo. Sería una gran bendición. Sé que no es la cantidad, no es el volumen de capítulos o de libros de la Biblia que usted lea que le va a ser de bendición. Yo sé que no. Pero también, por otro lado, es necesario
que así lo hagamos, que leamos la palabra de Dios. Si medio se ha desanimado en tomar tiempo para orar, estamos en un tiempo maravilloso para tener mucho tiempo de oración. Propóngase, como le decía hace un momentito, que hiciera, por ejemplo, una lista, ya yo se lo he dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones, mis hermanos, que haga una lista de amigos, conocidos, personas que no son creyentes, para enviarles mensajes evangelísticos que le estaremos mandando toda la semana. Así haga también una lista de oración, incluidos sus amigos, y arrodíllese y ponga esa lista ahí, frente a Dios y frente a usted. Ore por sus hermanos en Cristo, ore por su familia, ore por esos amigos a quienes le está enviando ese mensaje para que el Señor abra su interés, abra su corazón a la palabra de Dios y pueda ser salvo. Haga esa listita y por lo menos arrodíllese una vez al día y ore por todo eso. Si lo hace más de una vez, mucho mejor. Es decir, mis hermanos, que sí tenemos que tomar esas iniciativas. Y eso fue lo que hizo este grupo de gente, este grupo de hombres. Porque si vamos a buscar la bendición de Dios y aún en medio del pecado que era terrible del pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que aún hay esperanza, así todavía hay esperanza. Bueno, pues cuando tomamos esas iniciativas espirituales para seguir adelante, eso es bueno. Eso es lo que la palabra de Dios entonces llama nuestra atención, ¿verdad? En los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, que acabamos de mirar, miramos también que está en nosotros, y eso es una realidad, la inclinación a no querer separarnos de algunos aspectos mundanos. Tú y yo sabemos que la realidad es así. Mira, no te estoy tildando, mi hermano, no te estoy tildando de que te gustan cosas mundanas. No te estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. No te estoy acusando ni te estoy diciendo que a ti te gustan cosas mundanas o que a mí me gustan cosas mundanas. No, lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios está diciendo. Cuando aquellas personas, este grupo de judíos vino, ese remanente vino, mire, dice la Biblia que vinieron entre ellos sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran esas gentes? ¿Quiénes eran esas personas? Los líderes espirituales, acabamos de decirle. Los hombres que estaban en la presencia de Dios haciendo todo lo que había que hacer para enseñar al pueblo, para darle al pueblo, enseñarle a alabar a Dios a través, ¿verdad?, de cánticos y los sacerdotes, que eran los que tenían a su cargo, ¿verdad?, la predicación de la palabra de Dios. Ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en la cita bíblica? Bueno, que eran ellos, dice, el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Todos estaban allí. Entonces, hermanos, mi amado hermano, mi amada hermana, yo no te estoy diciendo que tú, no te estoy diciendo que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos esa tendencia. Hay cosas que nos atraen. Hace un ratito les decía que hay un grupo de gente que se quedó en Babilonia y no vino. Podían tener sus razones, unas valederas, que pudiéramos llegar a la conclusión de que sí, pero sabemos que otros tantos quizás debieron venir, o que el 100% debió confiar en su Dios, y ya que tenía esa ocasión de que el rey Ciro estaba dando el decreto, de que estaba haciéndose todo eso para que ellos regresaran, y que Dios estaba utilizando esa coyuntura para que regresaran a su nación, llegaran
regresaran a su Jerusalén. Entonces, pudieron verlo desde ese punto de vista y decir, Dios nos está guiando. Está utilizando hasta los inconversos para que nosotros regresemos. Y facilitándonos las cosas. Pero no todo el mundo pensó de esa manera. Entonces, luchamos mucho y a veces perdemos la batalla con muchos de estos asuntos mundanos. No sé si ahora mismo tú estarás perdiendo la batalla en la lucha con algún aspecto de tu vida. Quizás estés perdiendo la batalla. Pero tienes que tomar la iniciativa. Tienes que tomar la iniciativa de caminar con Dios, de decirle, Señor, esto no me puede vencer a mí. ¿Cuántos dolores trae esto a las iglesias? Muchos. El versículo 2 tiene una expresión, hermanos, que a mí me fascina. Usted sabe que hay expresiones en la Biblia, el Dios soberano, que es el que nos ha dejado su libro. Hay unas expresiones que son que le llegan a uno. ¿Qué será la parte más profunda? ¿Cuál será la parte más profunda nuestra? Nuestra alma. Y Dios llega hasta allá y más allá. El versículo 2 tiene una expresión que a mí me gusta mucho. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y note lo que dice, y el linaje santo ha sido mezclado. ¿Cuál es ese linaje santo, hermano? Somos tú y yo. Si yo fuera un predicador pentecostal, hubiera dicho, mire, ahora mismo, gloria a Dios, aleluya, como 800 veces. Porque a unos hermanos se le engrifan medio los pelos cuando uno lee cosas así. Y como dice aquí la palabra de Dios, Dios le está llamando el linaje santo. Hermano, eso somos tú y yo, somos el linaje santo de Dios. Y Dios lo que no quiere es que nos mezclemos. ¿Entiendes eso? Pero hay que tomar una iniciativa para eso. Hay que tomar una iniciativa correcta, bíblica, santa, para eso. Debemos estar conscientes que el mundo tiene su atractivo. No te pierdas en eso, ¿eh? Y nosotros en nuestras debilidades podemos ser arrastrados. Ah, claro que sí. Claro que sí. El mundo tiene sus atractivos. Vivimos en este mundo y estamos a expensas de muchas cosas. Nos sometemos a muchas cosas y si nos descuidamos, hermanos, esos atractivos nos arrastran. Esa es una verdad. Que tú y yo no podemos dejarla de lado, no podemos soslayarla, no podemos. Y si tú y yo la dejamos de lado, fracasamos. No, yo tengo que estar consciente, sí, eso es llamativo, o sí, eso es llamativo, claro. Por supuesto que llama mi atención. Déjame ponerle un ejemplo que parece un ejemplo vago y que no es quizás tan determinante, pero nos da, aunque sea algo pequeño, nos da una enseñanza. A nosotros los dominicanos nos encanta el béisbol. Nos gusta. ¿A qué dominicano no le gusta el béisbol? No es dominicano. Aquí hay gente que se sabe los nombres yo creo que de todos los peloteros, de cada una de las academias, de cada una de las ligas.
de los team. Se lo saben los nombres. Y cuáles son los pitchers que tiene tal equipo. Y cuáles son los catchers que tiene, qué sé yo. Se sabe una serie de detalles. Yo no sé nada. Yo nada más sé Pedro Martínez, David Ortiz. Si me pregunta para quién juega, qué sé yo. Yo lo que sé que son dominicanos que son buenísimos. Claro. Bueno, que Pedro Martínez jugó para Boston alguna vez. David Ortiz. Déjenme no hablar de esa cosa porque entonces voy a hablar tonterías y te va a decir, pero ¿cómo que tú no te sabes eso? No. Pero cualquiera se sabe esa cosa. Mire, todas esas informaciones se las sabe. Entonces, imagínense que su equipo va a jugar y el único día, quizás, o uno de esos días, esas pocas oportunidades que usted tiene de ir al estadio a ver a su equipo jugar, es un día de culto en la iglesia. Y solemos decir, déjame tomarle prestado al Señor este día para ir a ver este juego. Eso no se hace, hermano. Eso no se hace. Porque eso tiene un atractivo. Sí, tiene un atractivo, obviamente. Y yo me puedo dejar llevar. De modo, hermanos, que tú y yo como creyentes en Cristo, en medio de estas situaciones por las que tantas veces atravesamos y lo que dice la Biblia aquí del pueblo de Israel, alguien tiene, el creyente que ama a su Dios, toma iniciativas correctas, toma iniciativas para estar a tono con su Dios, para agradar a Dios. Una segunda enseñanza que encontramos y leemos versículos 3 y 4, capítulo 9, libro de Esdras, y versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahora es Esdras el que habla. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. En segundo lugar, otra enseñanza que encontramos es que el verdadero cristiano, el pecado lo entristece. Al verdadero creyente, el pecado lo entristece. Sí, claro. Claro. Cuando en el versículo 1 estos príncipes vienen a decirle, versículos 1 y 2, a Esdras lo que está sucediendo con el pueblo, lo que está pasando con el pueblo, lo que leemos a continuación, versículos 3 y 4 es que este hombre le entró ipso facto, es decir, de inmediato, digamos así, una depresión espiritual. Si pudiéramos ponerle el título o buscarle un nombre. Aquel hombre entró en una tristeza, dice la palabra de Dios. Cuando él oyó esto, se entristeció. Y dice aquí la palabra de Dios en extremo. Rasgó su vestido, su manto. Y cómo este hombre empezó a sufrir por aquella situación. Sintió que todo se desmoronó. Sintió que todo se vino abajo. Sintió que todo el trabajo como que se había hecho
incluido lo que había hecho ya Zorobabel años anteriores. Ahora todo iba como, ya se acabó todo. Estoy diciéndolos en esta palabra. Obviamente sabemos que cuando leemos y damos seguimiento a todo lo que sucedió, no fue que Esdras abandonó. Obviamente que no, usted sabe que no. Estoy tratando de ir al momento y recrear el momento en el que se encuentra Esdras cuando oye esto. Se queda estupefacto, se queda sin aliento. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice el apóstol Pablo que no debiéramos contristar al Espíritu Santo, porque entristecemos a Dios. Pero si yo soy un creyente real, también yo me voy a entristecer. Por eso estamos mirando una segunda enseñanza aquí en todo esto, y es que al verdadero cristiano, al verdadero creyente, el pecado le entristece. No te olvides del tema que estamos abordando, el tema que estamos viendo. Lo que la palabra de Dios anuncia. Que a pesar de todo lo que había sucedido, lo que había pasado, dice en el capítulo 10 del libro de Esdras, aún hay esperanza para Israel. Pero necesariamente la esperanza va a estar, habrá esperanza aún, pero es para aquel verdadero creyente que el pecado le entristece. Y otra vez hago la salvedad de que cuando estoy hablando de esperanza, yo no estoy hablando aquí de salvación, no estoy hablando de la eternidad, de que te vas para el infierno, que te perdiste. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu salud espiritual como cristiano, de tu salud espiritual como creyente. De eso estoy hablando. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando Esdras oyó esto, la actitud tan poco santa y espiritual del pueblo, Esdras se desmoronó, se enfrió, sudó frío. Y dice la palabra de Dios que rasgó su vestido, que rasgó su manto, arrancó pelo de su cabeza, de su barba. Pudiéramos decir, era que este hombre Esdras tenía algunos problemas aparentemente mentales. Esto que le ocurrió a él fue un ataque, un episodio de histeria. Sí, se puso así como medio nervioso. Pues no fue eso, hermano. No lo fue. Era más bien la expresión de dolor, de tristeza, de impotencia. Era la expresión de dolor tan profundo y tan grande por ver al pueblo de Dios actuando de una manera como estaba actuando delante de su Dios. Pero el versículo 4 también trae algo tan maravilloso en medio de todo esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa del pecado que se acaba de decir, que se acaba de denunciar. Y un grupo, dice la palabra de Dios aquí, que vinieron estas personas y se juntaron con él.
No lo dejaron solo. Estaban allí. Y le dijeron, Esdras, entendemos esta situación. Estamos mirando tu sufrimiento. Y estamos mirando cómo tú te preocupas por la salud espiritual del pueblo de Israel. Y estamos mirando cómo tú quisieras que esto no fuera de esta manera, que esto no fuera así. ¿Cómo nos gustaría que fuera de otra manera? Y que realmente todos estos hombres, incluidos líderes espirituales, como sacerdotes y levitas, no estuvieran incurriendo en estos pecados terribles. Se juntaron con él. Porque un verdadero cristiano, al verdadero creyente, el pecado le entristece. El pecado suyo y el pecado ajeno. Estemos claros con esto. No es que solamente me entristece el pecado mío, no, me entristece el pecado del otro. En este caso no era el pecado de Esdras. Aunque cuando leemos la oración de Esdras en el capítulo 9, encontramos que Esdras se incluye. Hemos pecado, hemos prevaricado, hemos hecho mal delante de ti. Igual que Daniel, ¿verdad? Cuando leemos lo que dice Daniel, que es también uno de esos profetas del cautiverio. ¿Qué está diciendo? Hemos pecado porque se incluye. Él era parte del pueblo y se sentía también en cierta forma culpable, incluido en ese pecado que el pueblo estaba cometiendo. Entonces, ese verdadero creyente se entristece por el pecado. Cuando en la iglesia ocurre un pecado, mi hermano, cuando tu hermano, tu hermana peca, es motivo de tristeza. Claro que sí. No solamente porque cuando tú pecas, y ya eso es un asunto entre tú y Dios, que son dos aspectos que tenemos que mirar. Ya eso es una situación de la relación tuya con tu Dios, que cuando pecamos, entre nosotros y Dios, debemos arreglar eso. Y Dios, que conoce nuestros corazones, y Dios que conoce todo lo que hacemos y somos, Él sabe cómo nos sentimos interiormente. Él sabe si realmente estás triste por el pecado que cometiste o si lo cogiste a la ligera, como a veces hacemos. Pecamos y ni siquiera creemos que estamos haciendo algo mal. Y estamos violando de una manera, ¿cómo denominarla? Un mandato de Dios. Porque así somos. Entonces, amados míos, debemos entender esto. Entender aquí lo que Dios me está diciendo. Un verdadero creyente, el pecado, suyo o ajeno, debe entristecerle. Cuando tú sabes que un creyente, sea de la iglesia o sea de donde sea, aún sea de una iglesia que viene de África, viene de Sri Lanka, que viene de donde sea, pero es un creyente en Cristo que ha fallado, que ha faltado, eso tiene que entristecerte. Eso tiene que entristecerte. He oído expresiones tan dolorosas de creyentes cuando escuchan que algún creyente ha fallado. Oigo a veces expresiones, yo sabía que eso le iba a pasar, yo lo sabía, porque es medio sinvergüencita. Riéndose lo dicen. No diga que tú sabías, que tú no sabías nada. Y decimos expresiones a veces burlonas, decimos expresiones que son prejuiciadas y no debe ser. Lo que la palabra de Dios dice es que un verdadero creyente, no importa el creyente que sea, ni de dónde sea, si ha faltado a su Dios, le faltó al Dios tuyo, al que tú le sirves. No fue que le faltó a un Dios cualquiera por ahí, a un
a un ídolo, no. Le faltó al Dios tuyo, al Dios santo al que tú le sirves. Entonces, al verdadero creyente, el pecado le entristece. Una tercera enseñanza es que la acción santa de un creyente piadoso, la confesión, eso es lo que trae sanidad. Desde los versículos 5 y hasta el versículo 15, al final del capítulo 9, estamos mirando aquí la oración de Esdras. Desde el versículo 5, así la encontramos. Y allí empieza en el versículo 5, Esdras a orar. Leamos versículos 5 y 6 para no leer todos los versículos y ganar un poco de tiempo. Versículos 5 y 6 del capítulo 9, donde estamos en Esdras, dice la palabra de Dios. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Oh, este hombre piadoso, Esdras, no podía tener otra acción en él, no podía tener otro deseo en él que no fuera confesar delante de Dios. Confesar a su Señor lo que aún él no había hecho. Lo sabía porque se lo dijeron. Pero clamó a Dios porque se necesitan creyentes piadosos. Recuerda que si vamos a desear y a buscar, como dice la palabra de Dios, y ya leímos en capítulo 10, que a pesar de todo, aún hay esperanza para Israel, dice el versículo 2. Necesitamos entonces gente piadosa para que eso sea posible. Gente piadosa que quiera confesar sus pecados. Esdras sabía que había que hacer algo sin demora, y era orar a Dios y confesar los pecados. Pero rápido, de una vez. Recuerde lo que dice la palabra de Dios respecto a la confesión. Primero dice la palabra de Dios en la prontitud que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque Dios lo que me dice es: supiste que pecaste, confiésalo. De una vez. Porque es así como dice Primera de Juan 1:9, que alcanzamos misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿verdad?, perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, es necesario que acudamos inmediatamente a través de la oración a la confesión. Y se necesita ser, mejor dicho, un creyente piadoso para eso. Hemos mencionado, y en estos días se ha mencionado mucho, hemos oído predicaciones sobre la cita bíblica de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Y al principio
de esta pandemia que llegó a nuestro país, en una de sus alocuciones, el presidente aquí de República Dominicana, Danilo Medina, citó en su discurso, citó esa cita bíblica. Segundo de Crónicas 7:14, lo dijo. Y todo esto implicaba que lo que el Señor está prometiendo allí, lo que el Señor está diciendo allí, tiene un valor maravilloso, que aún el inconverso lo toma en cuenta. Vamos a leer el versículo porque es bueno, ¿verdad? Que lo leamos, lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, 7:14. Sé que la mayoría de ustedes probablemente se lo sabe de memoria. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son promesas de Dios, hermanos, que está allí. Pero ¿sabe qué hay que hacer? O sea, lo que Dios está llamando es, estoy buscando a un pueblo piadoso, a hombres y mujeres piadosos, que se humillen, que oren, que me pidan, que me rueguen. Por eso está diciendo su pueblo. No le está diciendo a cualquiera. No le está diciendo a cualquiera. No le está diciendo al inconverso que no le teme a Dios. No le está diciendo al impío que no le importan las cosas de Dios, que no le importa la vida de Dios. No, le está diciendo a su pueblo, al piadoso, al hombre, a la mujer piadoso, ven y clama a mí, como dice en el libro de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Clama. Entonces, hay una parte del versículo que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Al creyente, ¿qué es lo que le está diciendo? En otras palabras, arrepiéntete de tus malos caminos. Devuélvete de tus malos caminos. Ya hablábamos de eso en el punto anterior. Porque es una de las condiciones para que el Señor traiga sanidad. Y yo sane su tierra, dice allí la palabra de Dios. Ahora, después de todo lo expresado aquí en el capítulo 9, como hemos visto en el libro de Esdras, concluiríamos que lo que Dios debiera hacer es realmente debiera aniquilar al pueblo. Por todo lo que hemos visto en el capítulo 9. El pueblo, los sacerdotes, los levitas, que se han confundido, que han dado sus hijas, sus hijos, han tomado los hijos de aquellos pueblos paganos, que van a aprender, que le van a enseñar cómo será esa generación o esas generaciones que vendrán. ¿Traerán el temor de Dios? Imposible. Imposible. Y por eso, hermano, es que el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha buscado siempre su identidad. Y en esa identidad necesitan esa pureza. En el sentido de que son un pueblo que le sirven a Dios. Y lo que, aunque fuese de manera cultural, hay una cultura religiosa judía que eso no se negocia. Y mis amados hermanos, usted y yo como cristianos, debiéramos ser iguales. Debiéramos ser iguales. Eso no se negocia. Debemos criar a nuestros hijos, ¿sabe para qué? Para que se casen con evangélicos.
Sí, claro. No para que se casen con impíos. Porque si se casan con impíos, ¿cuál es la identidad? Se perdió. Se perdió. Dios entonces manda eso. Y lo que uno ve es como si Dios debiera aniquilar al pueblo ahí mismo por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado, cómo se ha comportado. Dice la palabra de Dios, y les leo el versículo 15, el último versículo del capítulo 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15, dice: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible, note lo que dice Esdras aquí, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras decía: Señor, mira, estamos aquí, henos aquí delante de ti, en nuestros delitos, en nuestros pecados, aquí estamos delante de ti, Señor, porque no es posible estar en tu presencia a causa de todo esto que hemos hecho. Y es como si dijéramos, ¿verdad? No, aniquílalo, Señor, acaba ya, termina con esto. No. La palabra de Dios lo que nos dice es otra cosa. Cuando llegamos al capítulo 10, versículos 1 y 2 que ya hemos leído, y llega este hombre, Secanías, después que Esdras ha orado, y parece que Secanías conocía muy bien a Dios. Conocía muy bien a Dios. Qué bueno es conocer a Dios, hermanos. Qué bueno es conocer. Qué bueno es saber quién es Dios. Qué bueno es saber cómo Dios actúa. Severo en castigar el pecado. Sí, yo tengo que saber eso de Dios, que es severo en castigar el pecado, pero también tengo que saber cuán misericordioso es. También. Y ese es el balance que Dios pone en su justicia maravillosa con nosotros. Dios es justo, muy justo. Entonces, Secanías, ¿qué dice? Conociendo a Dios, dice él, mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Aún pasando todo esto, Esdras, mira, ya yo te vi que tú rompiste tu ropa, rompiste tu manto, te arrancaste el cabello, te arrancaste la barba, te veo llorando y veo al pueblo que se ha unido contigo llorando y clamando delante de Dios. Pero estoy mirando también el pecado grave del pueblo y cómo hemos hecho. Pero también, Esdras, te voy a recordar, más a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Dios siempre es misericordioso. Creo que no hay un solo caso de juicio de Dios en la Biblia que el Señor no haya dejado un espacio para su misericordia, un espacio para esperanza. No hay un solo. Aún en los peores, siempre Dios ha puesto una ventana que se llama esperanza, una puerta abierta que se llama esperanza. Según los reportes que hemos escuchado a nivel mundial, esa esperanza se está viendo ya que aparece muy clara. Porque Dios está trayendo su misericordia.
Aún hay esperanza. Es lo que Dios nos está diciendo. Claro que sí. Y por eso, hermano, es que llamamos a que nosotros desde el principio hemos estado diciendo, no te desesperes. No entres en un estado de ansiedad terrible en el que te mueras, y no del COVID-19, sino de otra cosa, de un ataque cardíaco, que te dé un ACV, que te dé una situación, un paro respiratorio, qué sé yo, tantas situaciones en ese sentido que puedan venir a ti. Y que venga precisamente porque nos olvidamos de que aún Dios lo dijo, aún hay esperanza. Y así es. Aunque miremos al principio, cuando todo esto estaba en su fulgor, cuando todo eso estaba que en España, que en Italia, que en Europa, aquello se estaba acabando y luego llegó a Estados Unidos y específicamente en Nueva York y en todos esos lugares donde hay tanta concentración de tanta gente, muriendo cantidad de personas, eso nos puso nerviosos. Y sentíamos como que nosotros estábamos en el centro de Nueva York. O sentíamos como que estábamos nosotros en el centro de Italia. O que estábamos en el centro de España, en los lugares específicos donde estaba aquello, en el fragor más fuerte. Y como que sentíamos que la esperanza se esfumaba. No, dice la palabra de Dios que no es así. Por eso tú y yo debemos siempre estar esperanzados en nuestro Dios. Esperando confiados en nuestro Dios. Y sobre todo, mi amado hermano, tú y yo que vivimos en esta nación, esta es una nación querida de Dios. Razones hay de sobra. Razones hay de sobra. ¿Y tú sabes cuál es la primera razón? La primera razón. Yo no sé si tú lo has reflexionado esto, mi amado hermano. Es el hecho de que en República Dominicana, quizás no sé si yo no puedo decir que en todo el Caribe, pero sí, este es un pueblo de muchos creyentes. Creyentes en Dios. No estoy hablando de religiosos, no, hablo de creyentes. Y desde temprano, Dios quiso que en este suelo la palabra de Dios creciera, germinara. Y así ha sido desde la colonia. Que aunque vinieron estos sacerdotes en esos tiempos, que vino el Padre de las Casas, que vino Pané, que vino Montesinos, vinieron todas estas personas, predicaban un evangelio de acuerdo a su religión, pero en ese momento también con muchas verdades. Sí, lleno de muchas cosas incorrectas, por supuesto que sí, pero también algunos aspectos positivos de conocimiento de Dios. Entonces, nuestro país, nuestra nación, es una nación querida por Dios. Y es una nación querida de Dios de manera particular ahora, porque aquí hay muchos creyentes. Dios tiene mucho pueblo aquí, en República Dominicana. Dios tiene mucho pueblo aquí, en este país. Por eso creemos entonces que para nosotros siempre habrá una esperanza. ¿Qué dijo Secanías? Aún así, a pesar de todo, aún hay esperanza para Israel. Para nosotros, hermanos, como nación, hay mucha esperanza en Dios. Esperanza en tantos sentidos. Y podemos abrir aquí el abanico para ver
una cantidad de cosas. Esperanza de oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. Esperanza de saber que hay tanta gente que va a venir a los pies de Cristo para salvación. Esperanza de que nos vamos a juntar pronto. Esperanza de que vamos a seguir la vida adelante. Esperanza de que vamos a seguir en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, con nuestras familias, en las escuelas, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todo, vamos a seguir adelante. Porque Dios tiene esa promesa para nosotros. Y tú y yo como creyentes en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Saber que eso viene de Dios para ti y para mí. Dios no nos dice algo que Él no va a hacer. Dios no nos promete nada que Él no vaya a cumplir. Acuérdate de esto y recuerda esto. No te olvides. Al Dios soberano que tú y yo le servimos, el Dios soberano al que tú y yo le hemos creído, es el que tiene todo en sus manos. Todo, incluidos tú y yo. Que Dios te bendiga ricamente en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana. Busca la esperanza en Dios y recuerda eso siempre. Que todo esto haya venido como de parte de Dios, así lo creemos y creemos que Dios es que tiene todo en sus manos. Dios ha permitido esto. Entonces, también vamos a recordar que si Dios ha permitido todo esto, es por algo y para algo. Y debemos entonces mantener esa esperanza. A pesar de todo, aunque fuese por el pecado del hombre, aunque fuese por asuntos políticos, aunque fuese por la razón que fuera, que estamos sufriendo todas estas cosas, aún así, a pesar de eso, hay esperanza para Israel. Hay esperanza para ti y para mí. Dios te bendiga mucho en este día.